¿Cómo está? Bienvenido al Espacio Es Noticia. Vamos a plantearle cuáles son los temas de hoy, de información y análisis. Es Noticia Ecuador. La Corte Nacional de ese país emitió una orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, acusado de presunta asociación ilícita y secuestro. La defensa del exmandatario interpuso un recurso de apelación, pues asegura que se ha violentado el debido proceso y se han cometido arbitrariedades. Correa reitera ser víctima de persecución. Confía en que la justicia va a prevalecer. También es noticia argentina. El gremio docente organizó un paro nacional de 24 horas en repudio a la represión policial contra las protestas en Chubut y Corrientes. También exigieron reabrir la discusión salarial con el gobierno de Mauricio Macri y la plena vigencia de la ley de financiamiento educativo. Igualmente le cuento que es noticia Israel. Un relator especial de Naciones Unidas denuncia que el régimen sionista planea aprobar una legislación con la que podrá anexarse legalmente territorios de Cisjordania. Este y otros instrumentos legales son puestos en el banquillo por vulnerar los derechos humanos del pueblo palestino. Se lo vamos a contar en el transcurso de nuestro programa. Acompáñenos. En Noticia Ecuador le decíamos, la Corte Nacional emitió una orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, alegando incumplimiento de una medida cautelar de presentación periódica por parte del exmandatario, quien es acusado de presunta asociación ilícita y secuestro. Vamos a profundizar. Luego que la Fiscalía General pidiera prisión preventiva, la Corte Nacional de Justicia, a través de la jueza Daniela Camacho, aceptó solicitar a Interpol el arresto y la extradición del exmandatario ecuatoriano. Este martes se cumplió la fecha en la que el expresidente Rafael Correa debía presentarse ante la Corte Nacional de Justicia en Ecuador luego de ser vinculado al proceso judicial del llamado Caso Balda, proceso que se le sigue por su supuesta vinculación con el intento de secuestro del exasambleísta Fernando Balda en Colombia en 2012. Correa desistió de presentarse en la Corte de Justicia en Quito y se acogió a la Convención de Viena de Relaciones Consulares, por lo que se presentó este lunes ante el Consulado de Ecuador en Bélgica, país donde reside, para hacer cumplimiento de la medida cautelar impuesta desde el 18 de junio. El expresidente ya había comparecido ante el consulado ecuatoriano durante la fase de investigación del caso. A través de su cuenta en Twitter, Correa expresó: fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir. ¿Saben cuánto éxito va a tener esta farsa a nivel internacional? No se preocupen, todo es cuestión de tiempo, venceremos. Igualmente anunció la próxima publicación de un video con más detalles. En reiteradas oportunidades, Rafael Correa ha asegurado que no existe ninguna prueba que lo vincule con el caso Balda, por lo que denuncia ser víctima de una persecución política y agrega que se le impuso una medida cautelar imposible de cumplir. Ahí están los hechos, pero hay actualización que dar. Por eso nos contactamos ahora con Cristian Salas, desde Quito, Ecuador. Hola, Cristian, ¿qué es lo último? ¿Qué tal, Rey? Saludos desde la capital ecuatoriana. Efectivamente, distintas son las reacciones luego de esta resolución adoptada por la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho. Principalmente la reacción del presidente Rafael Correa a través de su cuenta Twitter. Ya habíamos visto algunos trinos al respecto, pero básicamente hay uno importante que resaltar, Rey, y hace referencia a una anticipación que haría el exmandatario respecto a que Balda ya anunciaba en el mes de noviembre del año anterior que se venían procesos judiciales en contra del exmandatario y que implicarían incluso una orden de captura de la Interpol. El expresidente Rafael Correa ya señala esto en su cuenta Twitter e incluso cita el tuit de Fernando Balda, en donde menciona literalmente que se vienen varios procesos judiciales que le pondrán boleta de captura Interpol a Rafael Correa. Guarden este tuit y apunten la fecha. Cita Fernando Balda, un tuit del 10 de noviembre del año 2017. Es importante resaltar esto a través de la cuenta Twitter del exmandatario ecuatoriano. Ahora, las diversas reacciones que se empiezan también a generar, especialmente de apoyo a través de un hashtag en el que indican
Todos Somos Correa a través de las redes sociales, especialmente a través del Twitter. Ya se manifiestan varios ciudadanos e incluso coidearios de la bancada de asambleístas de la Revolución Ciudadana que han venido apoyando, incluso fueron quienes solicitaron al expresidente Rafael Correa que no llegue o que no venga hasta Ecuador a presentarse a la Corte Nacional como lo dispuso la jueza Daniela Camacho, ya que todo estaría preparado para que se lleve a cabo un arresto, según indicaron muchos de los asambleístas. Por ello, esta solicitud al exmandatario para que no venga a Ecuador y el hecho de que se haya presentado en la sede diplomática en Bélgica. Nosotros vamos también a estar pendientes, Rey, de qué es lo que va a pasar con el proceso de aquí en adelante luego de esta resolución de la Corte Nacional, especialmente con lo que se refiere a la defensa del expresidente Rafael Correa. Esa es la información de última hora que podemos dar a esta hora, Rey. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Cristian Salas, directamente desde nuestra corresponsalía en Quito, Ecuador. Le invito a revisar cómo se están moviendo las redes sociales sobre este particular. El propio expresidente Rafael Correa está citando reacciones de personalidades y usuarios del Twitter sobre esta decisión de la justicia ecuatoriana. Por ejemplo, dice este tuit de Alfonso Zambrano Pasquel: es enorme equívoco, prisión preventiva contra el expresidente Correa, se irrespetan estándares del sistema interamericano de derechos humanos que demandan criterios de necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad, presencia en el proceso y aseguramiento de una condena. Es repudiable. Cita igualmente el tuit de Quinto Lucas: una cosa es discrepar políticamente con Correa, discrepé y renuncié a su gobierno en el momento necesario, lo critiqué también, pero esta persecución, dice Quinto Lucas en su tuit, que se montó contra él en un caso judicial que causa risa a nivel internacional, es una vergüenza para Ecuador y América Latina. Así sucesivamente sigue el exmandatario citando tweets. Por ejemplo, esta del usuario Fausto Jarrín Terán: en audiencia solicitada por nosotros, la jueza decide aplicar el principio de concentración y ampliar nuestra audiencia dándole la opción, si solicitud previa a la Fiscalía, de solicitar el cambio de medidas cautelares en contra de Correa. Definitivamente vivimos un show judicial. Vamos a revisar otras reacciones, por ejemplo, la de Guillaume Lung, que dice: avanza persecución a Machi Rafael, o sea, al expresidente Rafael Correa, con orden de prisión preventiva torpe, ilegal, llena de odio y fanatismo. Tiempo volverá a equilibrar balanza e historia será implacable con quienes hieren al país y la democracia. Mientras tanto, el Estado de Derecho en entredicho, la arbitrariedad reina. Así sucesivamente, le reitero, el expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta oficial en Twitter, ha citado reacciones tanto de sus seguidores como de opositores, personas que en algún momento de la historia política de este expresidente se han manifestado contra la gestión del exmandatario, y ya vemos cómo aquí manifiestan su apoyo a la causa en este caso. Vamos entonces a someter a análisis este tema. Por eso está con nosotros Caupolicán Ochoa, abogado defensor del expresidente Correa. Le damos la bienvenida, Caupolicán, a nuestro espacio. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias, a las órdenes. Muchas gracias por estar con nosotros. Como defensa del exmandatario, ya ha interpuesto un recurso de apelación. Le pregunto, ¿qué sostiene este recurso? ¿Hasta qué punto se ha violentado el debido proceso contra Rafael Correa? La presentación y la sustanciación del recurso de apelación nos va a dar la oportunidad de evidenciar de manera absolutamente clara todas las violaciones de trámite que han ocurrido en este proceso, que no es sino una desatinada aventura judicial para sacar de la escena política al señor economista Rafael Correa Delgado. ¿Cuáles son esas violaciones? Son muchas y de muy grueso calibre, son groseras, son atrevidas y realmente espeluznan ante la opinión pública su cometimiento. En primer lugar, como todos nosotros sabemos, hasta marzo del 2018, en el expediente que se seguía como parte de la investigación de aquel malhadado acontecimiento en el cual fue víctima el señor Balda en Colombia, no existía ninguna imputación en contra del expresidente, pero curiosamente desde marzo del 2018 para acá se comienza a orientar esta supuesta investigación en contra del exmandatario.
pero orientar de manera pérfida, de manera absolutamente destinada a pretender comprometer su responsabilidad penal en base a mentiras, en base a subterfugios, en base a afirmaciones nunca comprobadas. Se llega al clímax del asunto cuando, mediante una figura que se conoce como de colaboración eficaz por parte de un delincuente, este se convierte en delator y en un expediente secreto, sin aplicarse los principios de inmediación y de contradicción, se dice que ha involucrado al presidente Correa en dos cosas. En la primera, que según él, el presidente Correa alguna vez dijo por teléfono a alguien que puso en altavoz el teléfono que él, el flaco, le daría ciertas instrucciones. Esa aseveración nunca ha sido contrastada absolutamente por nadie. Y luego algo que realmente ya consterna a las personas que hemos escuchado porque no tiene ningún fundamento, es que en agosto del año 2012, luego de que este policía fracasara en su intento supuestamente de traer al país al señor Balda, recibe una llamada supuestamente del expresidente Correa en donde le afirma que tiene todo su apoyo personal e institucional. Esta llamada nunca fue contrastada. Cuando se le preguntó a este sujeto a qué teléfono se le marcó esa llamada para poder establecer si es que efectivamente existía ese número y se dio tal contexto telefónico, él nos dice que no recuerda el número y que el teléfono que tenía lo votó por desechable. Mentira tras mentira, que lamentablemente hoy fueron de nuevo repetidas por la Fiscalía General del Estado en la audiencia que fue sustanciada ante la señora jueza Daniela Camacho. Hemos tenido que decir con toda firmeza, con toda claridad, con toda entereza, que estas aseveraciones del señor fiscal son mentira, que él ha faltado a la verdad de manera abierta, desembosada, de manera cínica. Él repitió algunas mentiras que no tienen fundamento alguno en el proceso investigativo, todo con el ánimo de pretender comprometer la responsabilidad penal del expresidente. Pero curiosamente, la señora jueza, en una audiencia que estaba convocada para discutir la revisión de las medidas cautelares dictadas en contra de Rafael Correa, da cabida de manera sorprendente, sin que la audiencia haya sido convocada para este tema, a una petición que nunca existió del señor fiscal, porque no hubo pedido alguno, y se le da la oportunidad para que él ahora, de manera sorpresiva, indique que pide que se le dicte la prisión preventiva porque, según él, no ha cumplido la disposición de la jueza de presentarse cada 15 días, viniendo desde Europa a firmar un papel durante 10 minutos, 2 veces al mes, no ha cumplido con esta medida cautelar. A pesar de que quedó perfectamente claro que el señor economista Rafael Correa tomó una salida alternativa que tienen los connacionales, y es la de presentarse ante una delegación diplomática, en este caso del Ecuador en Bélgica, cumpliendo una oportunidad que le da la ley ecuatoriana, cuando en el artículo 4, numeral 11 de la Ley de Servicio Exterior se le da esta posibilidad a quien está fuera del país cuando tiene que cumplir con alguna diligencia de carácter judicial. Ahora, doctor Ochoa, de no aceptar la justicia ecuatoriana el recurso interpuesto, ¿cuál podría ser el escenario? ¿A qué se atendría el expresidente Correa? De hecho, la señora jueza nos ha manifestado que está realizando los oficios pertinentes para conseguir que la Interpol capture al exmandatario. Se está dictando lo que se llama la alerta roja para que se dé esta aprehensión y se está, como reitero, a vista y paciencia de todo el derecho vigente en el Ecuador. Es un atropello flagrante del debido proceso y de las garantías constitucionales, pretendiendo que el señor presidente sea apresado y trasladado, como lo dijo desembosadamente la jueza en su intervención, ahora en la audiencia, trasladada a la cárcel 4 de la ciudad de Quito. En su opinión, ¿se justifica esta solicitud a Interpol del arresto y extradición del expresidente hecha por la jueza Camacho? Reitero, es una decisión completamente arbitraria, se atropellan todos los derechos, se violan todos los procedimientos. Imagínese usted, y cualquier ciudadano que me escuche va a llenarse de consternación si que se entera que la señora jueza indicó que se concentraba en una audiencia, 2 audiencias, sin que la segunda haya sido convocada. Pues de acuerdo a la legislación ecuatoriana, una audiencia para que sea válida tiene que ser convocada con 72 horas de anticipación. Ella, conspirando contra el principio del derecho a la defensa que tiene cualquier ciudadano. Nuestra Constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a la defensa
y que la defensa tiene el derecho a contar con el tiempo y con la información necesaria para que sea formulada de manera oportuna y eficiente. Violentando este principio, nos hace una reflexión del todo mal traída, desatinada, increíblemente absurda, cuando nos dice que ella actúa con economía procesal. Economía procesal es un proceso penal, economía procesal conspirando contra el debido proceso, economía procesal y celeridad para dictar una orden de captura sin fundamento de ninguna naturaleza contra el ciudadano expresidente. Ahora bien, doctor, ¿con qué elementos cuenta el expresidente Correa para que Bélgica, en consonancia con el Estado de Derecho, proteja su integridad? Bueno, hemos planteado el recurso de apelación en el mismo momento en el cual fuimos notificados oralmente con la resolución. En el transcurso de estos días lo fundamentaremos como exige la ley y exigiremos ir a una nueva audiencia ante un tribunal superior que conozca del tema y ojalá valore con imparcialidad, con independencia, con autonomía, sin cumplir el viserazo que se les viene de arriba, sin funcionalizar la administración de justicia al interés político de algunas mafias que están en este momento recuperando terreno en el Ecuador político. Ojalá este tribunal pueda evidenciar todas estas contradicciones y las nulidades procesales en las cuales se ha incurrido por parte de la jueza Camacho y pueda restablecer el derecho del economista Correa a su libertad y el derecho que tiene también a ser juzgado cumpliendo las reglas del debido proceso. Doctor Ochoa, muchísimas gracias por aclararnos la situación jurídica por la cual atraviesa el expresidente Correa. Hasta muy pronto. Gracias a usted. Caupolicán Ochoa, el abogado defensor del expresidente Rafael Correa. Vamos entonces a hacer una pausa. Al regreso vamos a estar hablando de Argentina. Es noticia Argentina. El gremio docente organizó un paro nacional de 24 horas en repudio a la represión policial contra las protestas en Chubut y Corrientes. También exigieron reabrir la discusión salarial con el gobierno de Mauricio Macri y la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo. Los detalles cuando regresemos. Antes de la pausa se lo decíamos, es noticia argentina. El gremio docente organizó hoy un paro nacional de 24 horas en repudio a la represión policial contra las protestas en las provincias de Chubut y Corrientes, cuyos educadores fueron agredidos por demandar mejoras salariales ante los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri. Se trata del quinto paro nacional en lo que va de año. La medida de presión fue convocada por el Gremio Nacional CETERA y contó con el respaldo inmediato de los maestros del sector privado representados por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares. La razón principal de la huelga es el rechazo a la represión policial sufrida por colegas de las provincias de Corrientes y Chubut. En Chubut, los docentes fueron agredidos con balas de goma y gas pimienta mientras protestaban frente a la gobernación local a la espera de los resultados de una reunión con las autoridades por las paritarias. Lo que está pasando en este momento es la antesala de justamente un hecho muy parecido a este que nosotros vivimos en la década de los 90 y que la provincia de Chubut y el conflicto que hay en la provincia de Chubut es el primero de este tipo, pero no es el último. Por iguales motivos, representantes del gremio en la ciudad de Buenos Aires se movilizaron hacia el Palacio Pizzurno, bajo la consigna «La represión es el límite». Desde hace meses, los trabajadores de la educación de todo el país reclaman mejoras laborales. Piden que se vuelvan a realizar las negociaciones colectivas y aumentos salariales, pues aseguran que el 15% ofrecido por el gobierno en febrero pasado no les alcanza para vivir. También solicitan mayor intervención en el sector y un cambio urgente en el rumbo económico del país. No estamos contentos de estar en conflicto permanente, pero tenemos
¿Saben qué? La gratificación de no haber cedido ni una sola coma a la imposición del 15% y a que agacháramos la cabeza. ¡No! Con los docentes no. Por segundo año consecutivo, el gobierno evitó convocar a las paritarias que se celebraron de manera ininterrumpida de 2008 a 2016. En tanto, el presidente Mauricio Macri ha reiterado que no serán aumentados los salarios a los profesionales. La huelga de 24 horas, encabezada por el gremio docente, se suma a los múltiples escenarios de protesta que se desarrollan en el país desde diciembre pasado, en rechazo a las políticas regresivas del gobierno macrista. Edgardo Esteban, nuestro corresponsal en Buenos Aires, nos amplía esta información. Saludos, Edgardo, cuéntanos. Rey, te saludo y también saludamos a toda la audiencia de Es Noticias que te acompañan esta noche de martes y, como bien decías, una importante movilización por parte de los maestros de todo el país a partir de la durísima represión que tuvieron los docentes de la provincia patagónica de Chubut el 26 de junio pasado, a partir de una medida de fuerza que ya lleva más de 100 días, de un acampe que vienen realizando justamente los maestros para tratar de visibilizar este reclamo de paritarias, y en medio de una movilización fueron atacados por efectivos de seguridad con balas de goma de forma muy dura, injustificada, a partir de que simplemente están reclamando paritarias y un incremento salarial que no tienen en lo que va de este año 2018. Por otra parte, también se planteó en esta movilización ahí en las afueras del Ministerio de Educación aquí en la capital de Argentina la apertura de paritarias a nivel nacional, lo que es la defensa de la escuela pública, que si no hay una respuesta concreta por parte del gobierno Mauricio Macri en los próximos días, después de las vacaciones de invierno que comienzan en la mayoría de las provincias el lunes próximo, puede haber paro por tiempo indeterminado en el segundo cuatrimestre cuando comience la segunda etapa de las clases en todo el país. Realmente mucha expectativa por lo que significa la represión, mucha preocupación en lo que es justamente reprimir a la protesta social, la falta de negociaciones en paritarias, pero también un objetivo que tienen todos los maestros, que es la defensa de la escuela pública que se está destruyendo por parte de este gobierno con sus políticas neoliberales. Gracias, Edgardo. Un tema que también sometemos a análisis en nuestro programa Es Noticia, por eso desde Buenos Aires nos acompaña Tomás Montenegro, secretario general de ATECH, Sindicato Docente de Chubut. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, mi cargo es secretario general de la CTA de los Trabajadores de la provincia de Chubut. Y bueno, hoy estuvimos presentes en la movilización dentro del paro nacional, como bien lo decía el periodista, luego de la represión que sufrimos en nuestra provincia, con más de 106 días de acampe, con más de 5 semanas de paro consecutivo, en un contexto de más de un año de congelamiento salarial en nuestra provincia, en el marco de los tarifazos de la canasta básica, que en la provincia nuestra, en la región patagónica, todavía es más elevada que en el resto del país. Así que una crisis muy profunda, muy grave, que no encuentra, digamos, una reacción política dentro de lo que es el gobierno provincial, y hoy nosotros presentes aquí en la capital de nuestro país para manifestarle y exigirle al gobierno del presidente Macri que no puede mirar para el costado, que no se puede desentender y que tiene todos los elementos dentro de la ley, como es la ley de financiamiento educativo, para cumplir y resolver lo que nosotros estamos exigiendo en la provincia de Chubut. Ahora bien, en consonancia con lo que me acaba de decir, hay una exigencia que se ha mantenido como constante a nivel país, que el gobierno nacional restablezca la paritaria federal. A ello se suma un reclamo igual de justo, que el Ejecutivo Nacional le brinde ayuda económica a las gobernaciones para solucionar los conflictos provinciales todavía abiertos en 9 de los 24 distritos. ¿Cuál es la situación al interior del país, como representante regional que es usted? Claro, es así. Nosotros entendemos que el gobierno nacional, al violar las leyes, como es la no convocatoria a la paritaria nacional docente, generó un escenario donde los gobiernos cómplices de este ajuste neoliberal, como es el gobierno de nuestra provincia, en la provincia de Chubut, tampoco haya convocado a las paritarias docentes. Esto generó que ya desde el año pasado, desde el segundo semestre del año pasado, el gobierno provincial no cumpliera con lo que mismo firmó, que era la convocatoria a nuestra paritaria. Ya desde ese año, desde el mayo del año pasado,
nosotros venimos con el salario congelado y, como decimos, esto ha provocado en nuestra provincia, en nuestra región, una cadena de situaciones negativas, ya que somos los trabajadores del Estado, no solamente los docentes, sino que todos los trabajadores del Estado en nuestra provincia, el sostén y el motor económico de nuestro mercado interno. Nosotros, al no tener un solo peso de aumento, ha generado en muchos sectores económicos de la población, como pequeños y medianos comerciantes, el cierre de muchos de esos comercios o incluso los despidos que provocan la falta de un funcionamiento económico interno que han provocado estas políticas de ajuste. Con lo cual, lo que ha sucedido con el ajuste a los trabajadores del Estado luego se replica de manera negativa para con el resto de la sociedad. También tenemos que decir que hay un abandono y un retiro de las políticas públicas en lo que es la presencia del Estado. Hay un desfinanciamiento a la educación que ha provocado el desmantelamiento de las escuelas, no solo en la parte de infraestructura, sino en los planes socioeducativos que habían venido a elevar la calidad educativa de contención para nuestros estudiantes y de, justamente elevar la calidad educativa con docentes con más trabajo, con inversión, con las netbooks que antes se le repartían a los estudiantes y que dejaron de hacerse esas entregas, o los que son, por ejemplo, en las cuestiones de salud, los insumos para nuestros hospitales públicos y la falta de una presencia de política estatal en este sentido es lo que más marcado vemos como ausencia de política del Estado. A esto también hay que sumarle despidos en diferentes sectores del Estado nacional, pero que también se van replicando en las provincias del interior con un efecto, por supuesto, altamente negativo, donde nosotros denunciamos que el retiro del Estado también provoca la posibilidad de que los negocios privados, que en este contexto de cómo está conformado el gobierno nacional de la República Argentina, que está conformado con una visión empresarial, donde los trabajadores somos un costo y para ellos nosotros deberíamos cobrar menos, nuestro salario debería ir a la baja. Y a propósito de eso que acaba de decir, hay una frase que me llama muchísimo la atención y aparecía en esos carteles de la protesta que protagonizaban en la capital argentina durante esta jornada. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Esta frase está muy en sintonía, digamos, con lo que alegan los representantes gremiales. O sea, los maestros argentinos vuelven a estar bajo la línea de la pobreza. Digamos que, ¿cuál fue el detonante de esta grave crisis? Bueno, esto es un cúmulo de consecuencias. Nosotros creemos que el gobierno, como te venía diciendo, tiene un perfil empresarial donde evidentemente muestra a las claras que vino a bajar el salario de los trabajadores y vino a quitar derechos a los trabajadores. Nosotros creemos que en la provincia de Chubut estamos siendo punta de lanza de un ajuste feroz que ahora, con el acuerdo que hizo el presidente Macri con el Fondo Monetario Internacional, todavía va a ser más grave y es probablemente que se replique este tipo de situaciones para el resto del país. Estas políticas de ajuste que hoy en nuestro país están generando grandes ganancias para los sectores privilegiados, para la clase dominante, pero que al pueblo argentino le significa la falta de educación, la falta de salud, la falta de un salario digno, la falta de un trabajo digno para todo el pueblo argentino, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos como una política que se lleva adelante desde el presidente Macri y que se replica en las provincias que son cómplices del ajuste y que nosotros estamos viviendo en nuestro país, en algunas provincias. Nosotros los patagónicos volvemos a denunciar que somos el patio trasero y olvidado de nuestro país y por eso hoy muchas de las cosas que denunciamos en la capital de nuestro país tienen que ver con eso, con que el gobierno nacional no puede desentenderse de los graves conflictos que estamos atravesando no solo en nuestra provincia, sino también en muchas otras provincias y bueno, que
que debe justamente tener políticas que respondan a eso. Lamentablemente, la característica de estos gobiernos neoliberales, centralistas y de tinte de derecha, como decimos, lamentablemente castigan al pueblo, nos reprimen cuando salimos a defender nuestros derechos, y por eso nosotros entendemos que el camino es la unidad, como la hemos construido en la provincia de Chubut, para enfrentar estas políticas de ajuste y para que en nuestro país la política vuelva a convertirse en una herramienta de construcción de derechos a través de un gobierno popular, a través de un gobierno que vuelva a estar del lado de la gente. Y eso también es algo que tenemos que tomar conciencia y trabajar los trabajadores unidos en la defensa de nuestros derechos. Un gobierno que vuelva a estar al lado de la gente. Una muy buena consigna esa. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Para el Espacio es Noticia. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos visibilizar este conflicto y bueno, un saludo a toda Telesur y a toda la audiencia. Lo propio. Vamos entonces a complementar esta información. Para ello les recomiendo revisar el sitio del diario Página 12, que justamente está titulando con algo que estaba reflexionando yo con el invitado de esta noche: masiva marcha de Cetera contra la represión a los docentes de Chubut. Los maestros volvemos a estar bajo la línea de pobreza. Así encabeza este artículo Página 12. Los maestros volvemos a estar bajo la línea de pobreza en las escuelas de los principales distritos del conurbano. Estamos viendo cómo los padres se quedan sin empleo, cómo vuelven a traer a sus chicos a los comedores, cómo los pibes llegan al aula con hambre a las 8 de la mañana. En la ciudad de Buenos Aires, el distrito con el PBI per cápita más rico del país, le sacaron a los chicos el pan del menú con el argumento ofensivo y obsceno de prevenir la obesidad. En Chubut y Corrientes, que han sido prácticamente el epicentro de estas protestas durante las últimas horas, reprimieron a los compañeros que reclamaban por salarios. El ajuste es eso: maestros reprimidos y pibes con hambre en las escuelas. Estas son declaraciones de Sonia Leso, titular de Cetera, en el acto de cierre de la masiva movilización docente ante el Ministerio de Educación. Así están las cosas por Argentina. Vamos entonces a marcar otra pausa en nuestro Espacio es Noticia. Al regreso, Israel. Vamos a cruzar el charco. Un relator especial de Naciones Unidas denuncia que el régimen sionista planea aprobar una legislación con la que podrá anexarse legalmente territorios de Cisjordania. Este y otros instrumentos legales son puestos en el banquillo por vulnerar los derechos humanos del pueblo palestino. Se lo vamos a contar al regreso. Ya regresamos, es Noticia Israel. Le decíamos antes de la pausa, el régimen sionista estaría a punto de aprobar una legislación para anexarse legalmente territorios de Cisjordania. La denuncia viene desde el seno de la ONU, organismo que ha condenado los asentamientos en la zona. Sin embargo, Tel Aviv ha hecho caso omiso a estas resoluciones. Revisemos. La expansión de facto que ha llevado a cabo Israel en grandes extensiones de territorio durante años en Cisjordania podría ser formalizado mediante la promulgación de una ley que se discute en el Parlamento. Así lo ha denunciado el relator especial de la ONU, Michael Link. Link ha señalado que la anexión de Cisjordania a Israel constituye una profunda transgresión al derecho internacional, lo que implicaría además una flagrante violación a los derechos humanos. El relator denunció además la restricción a la que ha sido sometido el pueblo palestino para movilizarse y construir asentamientos en Cisjordania, así como los ataques nocturnos de extremistas judíos. Tras la denominada Guerra de los 6 días en 1967, el régimen sionista ha construido al menos 120 asentamientos ilegales en territorios palestinos en Cisjordania y Jerusalén. En 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la cual se le exigió a Israel poner fin a dichos asentamientos por ilegales, prohibición también establecida en la Convención de Ginebra. Sin embargo, este marco legal ha sido incumplido.
La ley para la legalización de los asentamientos en Cisjordania no sería la única ley del régimen sionista para neutralizar al pueblo palestino. El Parlamento habría aprobado otra ley que le permite apropiarse de los fondos que la Autoridad Nacional Palestina otorga a sus ciudadanos presos en Israel y los familiares de palestinos asesinados. El legislador Jamal Zaalka consideró este hecho como despreciable y aseguró que se trata de un robo al pueblo palestino. Israel justifica la norma alegando que esos fondos son pagos hechos a terroristas. Entre tanto, la violencia contra el pueblo desarmado palestino en la Franja de Gaza no se detiene. De acuerdo al informe presentado este lunes por la ONG Defensa Internacional de Niños Palestinos, desde que se inició la denominada Marcha del Retorno el 30 de marzo pasado, las fuerzas militares israelíes han asesinado 135 palestinos, incluyendo 25 niños. Una muestra de que el régimen sionista no respeta la vida humana y de la incapacidad de los organismos internacionales para ponerle freno. Esto evidentemente a usted podría parecerle descabellado, pero vamos a ver qué nos dice el analista que hemos invitado en esta ocasión para reflexionar sobre esta particularidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nicolás Hadwer-Zahwan, especialista en temas del Medio Oriente, nos acompaña desde Valparaíso, Chile. ¿Qué tal? Gusto saludarlo, buenas noches. Gracias por el contacto. Bueno, mira, en esta situación no hay mucho que extrañarse, ¿no? Porque el Estado de Israel es el único Estado miembro de las Naciones Unidas al que las Naciones Unidas le han tolerado que no fije fronteras. Por lo tanto, la responsabilidad de las Naciones Unidas en el expansionismo constante que hace el Estado de Israel es evidente y es de primer orden. Las Naciones Unidas han sido ineficientes, ineficaces, indolentes e inoperantes frente al atropello constante que hace el Estado de Israel de los derechos nacionales del pueblo palestino, del territorio del pueblo palestino y de los constantes crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que comete contra una población, tal como decían ustedes, absolutamente desarmada y que protesta en forma pacífica. Pero también existe una indolencia y una responsabilidad de la Autoridad Nacional Palestina, puesto que la Autoridad Nacional Palestina, tolerada por Estados Unidos, con convenios con el Estado de Israel, principalmente convenio en el tema económico y de seguridad, que no ha sido otra cosa que convertir a la Autoridad Nacional Palestina en administradora de la ocupación y, lo que es peor, en represora de la resistencia palestina. La Autoridad Nacional Palestina, en estos convenios de seguridad con Israel, se ha transformado en un agente de seguridad de ese Estado. O sea, aquí hay responsabilidades múltiples y no hay de qué extrañarse, porque la indolencia y la inoperancia marcha por todos lados. Respetamos profundamente su criterio, sin embargo, tenemos documentación de que la Autoridad Nacional Palestina ha denunciado a nivel internacional el atropello al pueblo palestino. La Autoridad Nacional Palestina lo ha denunciado en 1000 oportunidades, pero lo que hace en terreno es absolutamente lo contrario. La Autoridad Nacional Palestina ha detenido a militantes palestinos que después aparecen en las cárceles de Israel. La Autoridad Nacional Palestina, cuando los comités de resistencia popular luchan en las calles contra el ejército de Israel, la Autoridad Nacional Palestina se pone al lado del ejército y reprime a los comités de resistencia popular. La Autoridad Nacional Palestina bloquea los fondos que debieran llegar a Gaza. O sea, la Autoridad Nacional Palestina, lo que le está pasando en este momento es que la están abandonando después de haberla utilizado profundamente por el nuevo plan que se llama el plan, el acuerdo del siglo. Que este es un acuerdo de Donald Trump con Netanyahu y con los países árabes de Egipto, Jordania y Arabia Saudita, que toda la vida han traicionado los derechos nacionales del pueblo palestino. Esos estados que aceptaron lo que se denomina el acuerdo del siglo, este acuerdo tiene varios aspectos. Uno de ellos
es que el pueblo palestino va a ser expulsado a Jordania y en Jordania se haría un estado binacional donde los palestinos también serían empujados a la frontera de Jordania con Irak, y por esa razón es que Estados Unidos tiene en ese sector 5 bases militares en este momento y que se niega a abandonarla a pesar de que el gobierno sirio y el gobierno iraquí le han pedido que lo haga. Por otra parte, se pretende entregar Gaza a Egipto, y ese es el interés que tiene Egipto en aprobar este acuerdo del siglo. Por otra parte, para obligar a la Autoridad Nacional Palestina a aceptar este acuerdo, es que le están quitando el oxígeno y le están quitando los recursos para ahogarla y obligarla a aceptar un acuerdo que lo único que busca es liquidar la causa palestina para siempre. Bien, como le decíamos, respetamos profundamente su criterio respecto a la Autoridad Nacional Palestina, aunque no necesariamente lo compartimos, pero quería retrotraerme a algo que nos mantiene con la duda, ¿no?, respecto a la posible aprobación de esta legislación. ¿Qué facultades tiene el Parlamento israelí para llevar esto a vías de hecho? ¿Se convertiría entonces en una nueva violación por encima de las violaciones reiteradas que ya ha venido haciendo el Estado sionista de Israel sobre el pueblo palestino? ¿Sobre la base de qué lo hace? O sea, ¿tiene jurisdicción, tiene impunidad mundial para hacerlo? Mire, la intención de apropiarse y de anexarse definitivamente la Cisjordania tiene una base absolutamente económica. Cisjordania produce entre 15.000 y 20.000 millones de dólares al año por concepto de turismo religioso. Eso es lo que le interesa al Estado sionista de Israel. No le interesa absolutamente ninguna otra cosa. Ellos podrían haber firmado una paz hace mucho tiempo, habiendo entregado Jerusalén ocupado. Entregar Jerusalén no es solamente entregar una parte del territorio a sus legítimos dueños, sino que era renunciar a recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares por concepto del turismo religioso. Por eso que la anexión de Cisjordania no me extraña, siempre lo han querido hacer. Se negocia con la Autoridad Palestina desde Oslo, ya llevamos más de 20 años en negociaciones, donde Israel ha incumplido todos y cada uno de los acuerdos, sobre todo lo que se refiere a Jerusalén y a Cisjordania. Y vuelvo a insistir, la Autoridad Nacional Palestina ha tolerado ese escenario, y más aún, el grupo que protege, que respalda a la Autoridad Nacional Palestina, que es Al-Fatah, es el único grupo de resistencia que apoya todo eso. Sin embargo, los 12 movimientos de resistencia restantes no están de acuerdo en absolutamente nada, ni siquiera con los acuerdos de Oslo, ni los acuerdos de seguridad, ni el comportamiento económico que ha llevado a la Autoridad Nacional Palestina. Por eso que digo yo que la Autoridad Nacional Palestina también tiene responsabilidad, porque no está representando los intereses de la mayoría abrumadora del pueblo palestino. Nosotros volvemos a insistir en que tenemos elementos suficientes para discernir de ese criterio suyo sobre la Autoridad Nacional Palestina. Respetamos profundamente su criterio, pero no lo compartimos. Una vez más, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa. Vamos entonces a poner punto final a nuestro espacio Es Noticia. Recuerde que tenemos al final un clip que nos dice que ha habido otros hechos que han sido noticiosos durante la jornada. Venezuela y China. De eso va el clip de despedida. A usted muchísimas gracias por estar con nosotros.